Bienvenidos todas y todos a Archivos Aether. Les habla Pascal. Les mando un abrazo gigantesco a todas y todos. Hoy conversamos sobre la influencia de la masonería en las independencias de Latinoamérica. Para eso he invitado nuevamente a Jorge Guerra, al cual voy a dar la bienvenida en este momento. Bienvenido Jorge nuevamente a Archivos Aether. Un gusto que estés acá. Hola Pascal, saludos a todos los que vean y escuchen este directo. Genial Jorge, muchas gracias. También tenemos a otros dos invitados de lujo que siguen los videos de Jorge y son estudiosos del tema. Tenemos a Richard Brutz desde Buenos Aires, Argentina, él es músico y también se dedica a la producción audiovisual. Bienvenido Richard a Archivos Aether. Hola a todos, bueno, buenas noches, gracias Pascal y bueno, un gusto estar acá y bueno, con Jorge y con Gonzalo. Genial Richard, muchas gracias. Y bueno, también tenemos a Gonzalo, el cual ya hemos grabado con él un programa sobre alquimia y química muy interesante, la cual hubo mucha gente que quedó bastante satisfecha y también me da mucho gusto que estés acá Gonzalo conmigo y con nosotros, ya que tú también eres un gran estudioso del tema y como químico estudias muchas otras cosas, así que realmente es un agrado que estés aquí con nosotros también. Muchas gracias, Gonzalo. Muchas gracias, Pascal. Muy buenas noches aquí en España para todos. Encantado, Jorge, Richard, y un saludo muy grande a todos tus oyentes. Genial, Gonzalo, muchas gracias. Cabe decir que Gonzalo, como ya he mencionado en el otro video, doctor en química por la Universidad de La Rioja en España, él está en La Rioja en España, y bueno, estudia un diverso cúmulo de cosas. Así que bueno, vamos a comenzar. Primero, Jorge, quiero preguntarte por tu canal, igual que en el programa pasado. Tú en tu canal tienes el gobierno oculto en la sombra, o un lema así, ¿no? Ahora, tú en tu canal, tu contenido, el que tú entregas, es historia. Es decir, no es algo que pareciera que estuviera oculto, o pareciera que estuviera fuera de lo que nos han enseñado. Pero sin embargo, no somos capaces de darnos cuenta que en la misma historia hay ciertos puntos que habría que ponerse a reflexionar para encajar todo este puzzle, del cual muchas cosas se dice que a veces están ocultas. ¿Tú piensas, Jorge, que la información está a nuestra vista, que es evidente, y no somos capaces de darnos cuenta en el planeta en el que estamos o en la historia en la cual hemos transcurrido? Bueno, es tal cual lo comenta, mi canal es historia, pero mi trabajo al cual me he dedicado consiste en fijar cualquier acontecimiento histórico, indagar en torno a todos los hechos que ocurrieron y hacer que asomen, hacer que se vean otros grupos, otros personajes que la historia no menciona, o si bien los menciona, no les da la importancia que tuvieron, o incluso no los relacionan con un acontecimiento histórico. Entonces sí, claro, es historia, mi canal trata de historia, pero con ese matiz, que creo que es importante, porque yo, por ejemplo, analizo lo que nos convoca hoy aquí, el tema de las independencias de Latinoamérica y la masonería, y me voy a la historia oficial, o me voy a la historia un tanto alternativa, y por ejemplo, sí, aparece la masonería, pero es que hay mucho más. Y entonces lo que hago es eso, indagar alrededor de cualquier acontecimiento para comprobar si están los personajes que yo sospecho que siempre han estado, y casi siempre aparecen. Es decir, estos grupos de poder, estos grupos discretos, porque secretos no tanto, que la historia no les da importancia y en cambio han tenido una importancia fundamental. Ese es el trasfondo de mi canal, exactamente, has acertado con el tema. Y sí, la historia está ahí, o sea, está ahí. Lo que ocurre es que hay que buscar los datos y relacionarlos de alguna manera, comprobar si tienen o no relación, si encajan o no encajan, si hay indicios o si hay algo que te haga pensar
o incluso comprobar de que estos grupos han tenido bastante incidencia en cualquier hecho histórico. ¿Por qué tú piensas que no se le da importancia en la historia a estos grupos de poder? Bueno, porque la historia la escriben ellos. Es decir, la escriben, la reescriben, la revisan, la manipulan a su antojo. Entonces, por supuesto, no van a hacer aflorar su mano, la implicación de ellos en esos acontecimientos históricos. Pero ojo, porque debido a una lucha de poder que hubo y creo que todavía existe, aunque ya no tanto, al menos después a partir del siglo XVIII, hubo una lucha entre dos grupos de poder, ¿no? Y entonces unos se delatan a otros. Es decir, la parte más católica, nacional católica, yo le denomino, por ejemplo, denuncia mucho a los jesuitas o denuncia mucho a la masonería porque en realidad son su enemigo. Lo que no hacen es denunciar el propósito común que tienen, que es gobernar. Si yo acudo a las fuentes nacional católicas para entresacar datos con los cuales yo luego voy al otro lado donde supuestamente está el enemigo, que para ellos es la masonería, son por ejemplo el sionismo y todo esto. Y ahí es donde un poco consiste el trabajo que estoy haciendo, ese es el tema, pero los datos están ahí, lo que pasa es que hay que relacionarlos. Ajá, perfecto, Jorge. ¿Cuál sería tu definición de conspiración desde ese punto de vista? Una palabra que está tan de moda hoy en día. Yo creo que conspiraciones ha habido siempre. Desde los más antiguos imperios siempre ha habido conspiración. La definición de conspiración es unos movimientos, unos actos que se hacen para alterar el transcurso de los acontecimientos, siempre detrás del telón, es decir, que no se hagan ver, que no se haga de notar, y tiene la capacidad de variar o alterar ciertas decisiones, tanto sean políticas o de cualquier índole, para acercarlas a sus propósitos. Más o menos eso es lo que entiendo por conspiración. Trabajar por detrás del telón para alterar los acontecimientos. Genial, Jorge. Genial. Buenísimo. El canal de Jorge lo pueden encontrar en la descripción de este video para que aquellos que no lo conozcan puedan ingresar y ver su rico contenido. Bueno, Jorge, vamos a entrar en la materia que nos concierne hoy en día. Archivos. ¿Cuándo inicia esta idea de independizarse en los posteriores países que hay en Latinoamérica? Vemos que primero empieza la independencia de Estados Unidos, ¿no? Bueno, si nos ceñimos a la palabra en sí, a independizarse, sí, primero empieza Estados Unidos, aunque antes de los procesos de independencia hubo ciertas luchas y ciertos enfrentamientos, pero relacionados con los autóctonos, con los indígenas, incluso con los criollos, pero ellos no buscaban, digamos, la palabra independencia o la idea independentista no figuraba en esas luchas. Lo que figuraba era un poco sacudirse de encima sobre todo el tema de impuestos y de lo que era la corona española. No tanto la corona española, sino más bien los que estaban in situ en América, porque yo intuyo que la corona española no se enteraba mucho del tema. Entonces esa gente no hablaba de independencia, hablaba de sacudirse de encima al invasor. Pero los procesos de independencia comienzan primero de Estados Unidos, sí, y ya casi a la par, porque todo surgió con los nuevos aires de libertad, entre comillas libertad, para quien no esté de acuerdo, provenientes de la Revolución Francesa, y a partir de ahí todas esas ideas fueron fluyendo a través de la masonería, que luego lo hablaremos si les parece, sobre todo a través de la masonería, hacia lo que es el continente americano. Y ahí surgieron los verdaderos procesos de independencia y los próceres independentistas que todos conocemos.
O sea, tú piensas, por ejemplo, que los indígenas aquí en Chile, por ejemplo, en Argentina o en Perú, los indios en Estados Unidos, no tenían esta idea de la independencia. A ver, ¿qué entendemos por independencia? Yo entiendo que esos grupos, esas etnias, esas tribus, como queramos llamarle, ellos lo que buscaban, la independencia para ellos era seguir siendo libres tal cual vivían. Pero el término independencia en el sentido que le dio la Revolución Francesa, por ejemplo, por supuesto que no lo tenían, es obvio, es evidente. Tenían la idea de que dominaban unos territorios o ellos tenían cierto ámbito donde se relacionaban y donde se desarrollaban toda su cultura y su vida, y llegó un invasor que alteró todo aquello. Entonces, mi duda es si eso se le puede llamar independencia o no. Tal cual la entendemos, ojo, que al fin y al cabo prácticamente es lo mismo, pero llamarle independencia, digamos que más bien es defenderse del invasor, pero no independencia como tal, como la entendemos hoy día y como se entiende a partir de la Revolución Francesa. Yo buscaba continuar siendo independiente, pero no era un proceso que ellos buscaban, es decir, lo alteró quien llegó, es diferente. Al menos así lo entiendo. Es muy interesante porque vemos que los países buscan su soberanía, su independencia, justamente como estamos hablando, y su libertad. Sin embargo, tú me estás comentando que esta libertad e independencia es propia, esa visión del extranjero, que llega e instaura este concepto de independencia. ¿Qué extranjeros desde ese punto de vista? ¿Quién es la persona que llega desde afuera e instaura este pensamiento? A mi parecer, el auténtico germen, la auténtica semilla que sembró la idea independentista en toda Latinoamérica fue Francisco de Miranda. Yo creo que antes de Francisco de Miranda, al menos yo no conozco ningún personaje que trabajara esa idea. Pienso que fue el primer personaje que fue fraguando todos esos procesos y que fue contagiando y fue atrayendo hacia sí, hacia su logia y todo lo que creo que sabemos sobre el tema, y fue quien expandió toda esa idea independentista en Latinoamérica. Para mí es el personaje clave de todos los procesos de independencia en Latinoamérica. Genial, sí, de hecho tú mencionas a Francisco de Miranda y hay una influencia importante de Francisco de Miranda en Estados Unidos, en la independencia de Estados Unidos, y también en relación a las 13 colonias británicas, ¿no?, que en ese momento estaban en Estados Unidos. Tú mencionas que Francisco de Miranda intenta dialogar con Inglaterra para que Inglaterra pueda infiltrarse, entre comillas, como tú lo planteas, posiblemente, dentro de Estados Unidos e influenciar esta independencia. ¿Nos puedes contar un poco de eso y la influencia que tuvo Francisco de Miranda respecto a este pensamiento independentista? Bueno, él buscaba apoyos. Él viajó por toda Europa, buscó apoyos en Francia, en varios países, y luego con Inglaterra a través de un personaje que ahora no recuerdo su nombre. Entonces él buscaba países o gobiernos que le respaldaran. Hasta ahí fue donde comenzó el tema. Donde más, digamos, mejor recibido fue, en un principio no tanto, pero luego sí, fue en Londres. Y fue Londres a través de la masonería, a través de la logia que él creó, que al final derivó en lo que es toda la logia Lautaro y todo este tema. Y respaldado por la Gran Logia de Inglaterra, fundó la logia, ¿cómo se llama? Bueno, da igual, a la que fundó este hombre Francisco de Miranda. Y ahí fue atrayendo a los que luego fueron los próceres de la independencia, Simón Bolívar, a San Martín, a Higgins y a otros muchos. Y fue a partir de Londres y del gobierno británico, que en principio, cara al público, no le dio importancia, pero sabemos muy bien que por detrás, tal vez para no enfrentarse directamente a la corona española, por detrás sí que recibió bastante apoyo Francisco de Miranda. Es más, yo pienso que sin la ayuda de Inglaterra no se habrían producido los procesos de independencia en América. Al menos en aquel siglo, ojo. ¿Por qué? ¿Cuál fue esa influencia tan importante, en concreto, que pueda ayudar a eso?
La influencia para mí fue los aires de libertad que habían en esa época. A mí siempre me preguntan que si me parece bien o me parece mal. Yo pienso que por la manera de pensar que tengo yo hoy, de haber vivido en aquella época, yo habría sido digamos, habría estado en el bando de los independentistas. Hoy lo vemos de otra manera porque en el fondo fue sacudirse de encima al español para quedar en manos del dinero deuda de la City de Londres. Fue una estrategia muy, muy astuta, muy inteligente por parte de los británicos, de los anglo-venecianos, ¿no? De haberlo sabido, yo supongo que muchos que se unieron a esa fila no lo habrían hecho. Pero yo, de haber sido hispanoamericano en aquella época y comprobar lo que ocurría, probablemente me habría sumado a las filas de los independentistas. Entonces la idea, todo eso surgió sobre todo de los aires libertarios que había en esa época. Era un cambio, estaban los reyes, las monarquías, y a través de un proceso que ya conocemos relacionado con Illuminati, relacionado con jesuitas, todo lo que trato en mi canal, pues se fueron expandiendo esas ideas que en principio son buenas. Es decir, yo las veo, para la época las veo muy avanzadas, muy progresistas. Otra cosa es que estemos de acuerdo no en el modelo que queramos, si queremos una monarquía, un rey, unos eran más dictadores que otros, o queremos estas repúblicas que al final, en el fondo, al final fueron a caer en manos de la banca, de la gran banca y del dinero deuda. O sea, tú no lo ves como algo negativo positivo, lo ves como un fenómeno cultural, se podría decir. A ver, yo, ¿qué diría en general un hispanoamericano? Que su tierra les pertenece. Es decir, yo quiero gobernar en mi tierra, quiero que seguir con mi cultura. Entonces, yo lo veo positivo. Veo positivo que un pueblo se quiera emancipar, al menos en aquella época, sobre todo. Lo veo positivo. Otra cosa es lo que había detrás de los emancipadores. Ese es el tema. Pero yo lo veo positivo, por supuesto. Genial. Sí, muchos personajes, no solamente Francisco de Miranda, que fueron importantes. Está San Martín, Bernardo Higgins, por ejemplo, Simón Bolívar, de los cuales vamos a ir tocando a medida que nos vamos entrando en el programa. Me llama la atención esta influencia con aires de libertad, que también posterior a la Revolución estadounidense, la independencia de Estados Unidos, nos encontramos con esta idea en la Revolución Francesa. De hecho, primero se canta en Estados Unidos esta idea de libertad, los valores de la Revolución Francesa. Ahora bien, yo sé que Gonzalo tiene una pregunta, porque iba a alzar la voz y no lo dejé, acerca de este tema. Así que para adentrarnos en este tema de la influencia que hubo en la independencia. Cuéntame, Gonzalo. Archivos. Bueno, era un comentario simplemente para Jorge, quizás un poco para todos, ¿no? Francisco de Miranda participó activamente en la independencia de Estados Unidos y en la de Francia, y después en la de Venezuela, con lo cual dijéramos que era muy versado en estas artes de promover independencias, y creo que Jorge habla muchas veces de cómo se fabrican, entre comillas, estos aires de libertad a base de crisis, de fomentar un poco ese malestar del pueblo frente a un enemigo que se define pues como toque, ¿no? En el caso de la corona o el caso de las monarquías, que yo la analogía que hago siempre es, lo mismo que ahora, por ejemplo, pasa con Google, ¿no? Dice, bueno, cambiemos un monopolio por caer en otro monopolio. O sea, al final Google parece gratuito, pero ya sabemos todo lo que es y todo lo que hay detrás. Entonces, más que una pregunta, una reflexión de qué tipo de estrategias o qué tipo de eventos desencadenaron ese sentimiento independentista, más allá del natural, ¿no? Del querer poseer la tierra. Es decir, qué tipo de condiciones socioculturales se promovieron, más o menos artificialmente, para que estas ideas que triunfaron casi clónicamente en Estados Unidos y sobre todo en Francia, pudieran llevarse a Venezuela y a Latinoamérica. Bueno, todos conocemos la influencia y el poder que tenía en todos los reinados que eran afines al Vaticano, con sus, todos, la gran mayoría, con sus impuestos,
y con su manera de gobernar, pues había reinos en que la población no estaba muy satisfecha. Y si no estaba satisfecha es que no conocía otra cosa. Entonces, cuando llega esta idea de un poco más de este lema de libertad, igualdad, fraternidad, que ahora sabemos lo que es, pero bueno, nos situamos en aquel momento y claro, cualquier persona mínimamente instruida o mínimamente capacitada mentalmente podría, era muy atractivo el tema. Y no solo eso, sino que estas ideas se les fueron inculcando a lo que era en Europa, por ejemplo, a cierta aristocracia y a todo el mundo de la farándula, al mundo de las artes. O sea, iban atrayendo a lo más florido de la sociedad. Claro, en ese contexto, pues podemos entender que aquello era en aquellos tiempos era algo como hoy podemos imaginarnos que alguien, un grupo de gobierno, de poder, un grupo de pensamiento aparezca con unas ideas revolucionarias para cambiar el mundo. Entonces lo podemos trasladar a aquella época que solo se conocía el poder de la Iglesia, porque prácticamente todo estaba manejado o vigilado por la Iglesia. No había rey que no fuera nombrado sin el permiso del Papa, que para mí él es el representante de Roma, del Imperio Romano, aunque no es el emperador romano. Y entonces se puede entender que con los personajes que se pusieron al frente de esas ideas y que fueron divulgando esas ideas, conocemos los que eran en Europa, no sé, podemos discutir que si eran personajes positivos o no, Voltaire, el otro, todos estos personajes, pues claro, esos aires de libertad fraguaron, calaron en la sociedad, y eso empujaba. Ibas a América, por ejemplo, donde el indígena y el criollo estaba digamos, no me atrevo a decir esclavizado, aunque al principio sí, pero en los lugares de producción, por ejemplo, trabajaron jornadas exageradas, donde había progreso, donde había pobreza, salvo en ciertos núcleos urbanos donde había una cierta clase social que vivía bien y en el entorno se vivía bien, pero en general no se vivía bien. Entonces, claro, cuando venía con esas ideas libertarias, pues se entiende que fueran digamos, empujadas por la población, aunque no al principio, porque a la población en un principio estas ideas no le daba igual, porque en realidad venían de esta clase criolla que en realidad era quien los estaba explotando. Más bien pienso que fueron las armas, los ejércitos, el poder de los ejércitos financiados por Londres quien pudo empujar el tema. Pero la población al principio no estaba muy por la labor porque no se veían representados. En cambio, en las anteriores luchas indígenas sí que salían a la calle y sí que se rebelaban. Pero en estas no tanto. Esto fue más bien el poder de las armas. Y ya, bueno, ya luego la historia pues ya la conocemos todos, los 200 años siguientes ya sabemos lo que ha habido. Pero en principio fue esto. Pero las ideas hay que entenderlas desde ese contexto. Era un paso... pienso yo, de aire de libertad, era algo nuevo, y entonces pues claro, la gente lo iba aceptando. Pienso que fue esa la idea. Entonces, Jorge, quizás no sea muy acertado hablar de esto ahora, pero todo el tema de las reducciones jesuíticas y bueno, esas explosiones y esa sensación de imposición religiosa cultural que fue anterior a todo esto, pero ¿tú crees que de alguna manera luego germinó o tiene algo que ver con todo esto o es ortogonal, no tiene nada que ver? He reflexionado muchísimo sobre ese tema porque si nos fijamos podemos ver, por ejemplo, al líder indígena Tupac Amaru, que fue estudiante jesuita y bastante, ¿cómo diría? Los jesuitas le tenían mucho aprecio, tanto que se lo llevaron a Europa y estuvo por toda Europa con ellos, y un señor que sabía 5 idiomas y tal. A lo que voy, en cualquier manual de colonización, aunque habrá alguien que diga que no eran colonias, que eran provincias, el caso es que es lo mismo, cualquier manual de colonización dice que al autóctono no se le debe enseñar, educar o aumentar, influir
en que se sienta, en que quiera sus raíces. Es decir, se le debe despojar de sus raíces, porque una población indígena, autóctona, que valora lo suyo, pues con el paso del tiempo, poco a poco se va dando cuenta que va a luchar por lo suyo. Archivos. Genial. Antes de avanzar, me había quedado una duda en lo de Francisco de Miranda, en relación también a esta influencia, y es que se dice que Francisco de Miranda pertenecía a una especie de sociedad secreta, que era llamada la Gran Reunión Americana, que la menciona O'Higgins. No sé si tú sabes algo de eso. No, ese dato no lo conozco. No. Ajá. ¿Tú piensas que en ese momento ya era común que las sociedades secretas pudieran actuar en la independencia o actuar en el mundo?